Un millonario creía que su aventura amorosa estaba perfectamente oculta, llevándose a su amante a una lujosa mansión. Pero mientras servía champán y susurraba dulces mentiras, la puerta principal crujió al abrirse. Su esposa embarazada estaba allí, serena, compuesta, y sosteniendo algo que desmantelaría todo lo que él creía tener bajo control. El suave murmullo de música clásica flotaba entre los altos techos de la apartada mansión, escondida en lo profundo de las montañas. El aroma de la leña de cedro en la chimenea se mezclaba con el tenue perfume del vino tinto, llenando el aire con una calidez elegante que envolvía las habitaciones como un manto de terciopelo. Afuera, comenzaba a caer una nevada ligera, vistiendo las copas de los árboles de blanco y creando una escena de aislamiento digna de postal. Dentro, sin embargo, el ambiente estaba lejos de ser inocente. Lucas Hartwell se encontraba cerca de las enormes puertas de cristal, con una copa de Burdeos en la mano, girándola distraídamente mientras sus ojos recorrían el paisaje. Tenía 42 años, impecablemente arreglado, vestido con un suéter azul marino a medida y pantalones color carbón. Era la viva imagen del hombre exitoso que había pasado 2 décadas construyéndose. Su cabello oscuro, con hilos plateados en las sienes, le daba un atractivo maduro que solo el dinero y el poder podían realmente realzar. Su postura era relajada, confiada, la de alguien que creía tener el control absoluto del mundo a su alrededor. A sus espaldas, una risa suave resonó, melódica, coqueta. Provenía de Jazmín, la mujer recostada lánguidamente sobre el diván de cuero, con las piernas recogidas bajo sí y una bata de seda flojamente atada a la cintura. Tenía 26 años, piel oliva, y una larga melena negra que caía sobre sus hombros desnudos. Sus ojos brillaban con picardía cada vez que se encontraban con los de él. Sostenía la copa con una elegancia ensayada, pero todo en ella hablaba de encanto calculado, la forma en que cruzaba las piernas, el sutil arco de su espalda, la manera en que sus ojos se demoraban en Lucas un segundo más de lo necesario. Este lugar es irreal, dijo, pasando los dedos por el borde de la copa de cristal. He visto el lujo, pero esto, es como un mundo secreto. Lucas se giró un poco, esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Ese es el punto, respondió. Nadie sabe de este lugar, ni siquiera mis socios. Es privado. Jazmín alzó una ceja, divertida. ¿Ni siquiera tu esposa? Él rió, bebiendo un sorbo de vino. Especialmente ella. El nombre, o más bien, el recuerdo, de Celeste tensó brevemente su mandíbula. Celeste, su esposa desde hacía 12 años, ahora con 8 meses de embarazo de su primer hijo, estaba en la ciudad, probablemente acomodada en su ático, hojeando catálogos para bebés y escuchando nanas. Ella había insistido en preparar cada detalle por sí misma, el color de la habitación, el estilo de la cuna, la lista de invitados al baby shower. Se había consumido tanto en la maternidad que casi se había olvidado del hombre que había construido el mundo a su alrededor. O al menos eso se decía Lucas a sí mismo. Se acercó al diván y se sentó junto a Jazmín, rodeándole los hombros con el brazo y dejando que sus dedos jugaran con el borde de su bata. Ella se inclinó hacia él, su perfume era ligero, pero embriagador. Todo en ella era una escapatoria deliberada de la estructura y las demandas de su vida real. Jazmín no pedía hojas de cálculo, estrategias empresariales ni apoyo emocional. Simplemente existía, vibrante, coqueta y siempre deslumbrada por todo lo que Lucas le ofrecía. Esto es lo que imagino que se siente la libertad, dijo, estirándose como una gata bajo su brazo. Sin expectativas, sin responsabilidades. Solo tú, yo y esta vista ridícula. Lucas rió suavemente, pero algo en sus palabras lo incomodó. Libertad. Exactamente lo que creía desear, ¿no? Había trabajado toda su vida para alcanzar este nivel, dinero, reputación, influencia. Pero últimamente, había momentos, efímeros pero innegables, en los que todo se sentía vacío. Desechó el pensamiento rápidamente. No era momento para reflexionar. Este debía ser su fin de semana de indulgencia. El día transcurrió con lenta decadencia. Un chef privado preparaba sus comidas, sirviéndoles plato tras plato de exquisiteces. Jazmín desfilaba por la casa en seda y encaje, provocando, susurrando, siempre al alcance pero nunca del todo. Lucas bebía, reía, jugaba a convencerse de que aún tenía el control de todo, el juego, la relación, las consecuencias. Por la tarde, la nieve se había intensificado, cubriendo el mundo con un manto de silencio.
La chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes por la habitación, y Lucas se recostaba con una bebida, observando cómo Jazmín revisaba su móvil. Llevaba unos minutos inusualmente callada, sus dedos tecleaban con rapidez, luego se detenían, luego tecleaban otra vez. ¿Pasa algo?, preguntó él. Jazmín levantó la vista de inmediato, forzando una sonrisa. Solo revisando mensajes. Mi amiga está siendo dramática otra vez. Lucas asintió lentamente, pero su mirada se quedó un segundo más en ella. Había algo extraño en su expresión, un destello de inquietud, un leve titubeo. Pensó en preguntar más, pero decidió no hacerlo. Había aprendido hace mucho que el silencio, a veces, conservaba el poder mejor que la confrontación. Un momento después, Jazmín dejó el móvil a un lado y se levantó, caminando hacia el majestuoso piano en la esquina de la sala. Presionó unas cuantas teclas, dejando que las suaves notas flotaran en el aire, de espaldas a él, mientras se mecía con delicadeza. Me pregunto qué estará haciendo tu esposa ahora mismo, dijo con tono casual, casi como si no quisiera que sus palabras dolieran. Los labios de Lucas se tensaron. Se levantó, caminó hacia ella y colocó las manos sobre sus caderas, desde atrás. Probablemente eligiendo sábanas para la cuna o practicando ejercicios de respiración, murmuró. Jazmín giró ligeramente la cabeza. ¿No sospecha nada? Sospecha de todo, respondió entre risas forzadas. Pero sospechar y tener pruebas son dos cosas muy distintas. Entonces ella se giró por completo para mirarlo, estudiando sus ojos un segundo más de lo habitual. ¿Y qué pasa cuando la sospecha se convierte en prueba? Lucas la miró fijamente. Ese es un problema para después. Y sin embargo, incluso al decir esas palabras, esa sensación persistente volvió. No sabía si era culpa o paranoia, pero algo lo inquietaba, algo que no lograba identificar. El timbre sonó. El sonido cortó el momento como una cuchilla, agudo e inesperado. Ambos se quedaron congelados. ¿Escuchaste eso?, susurró Jazmín. Lucas asintió, ya avanzando hacia el pasillo. Nadie debía estar allí. El pulso se le aceleró. Revisó la pantalla de seguridad, pero al principio no vio nada. Luego, una figura apareció ante la luz del porche. Una mujer con un abrigo largo, justo fuera del alcance de la luz. La pantalla estaba granulada, pero su silueta era inconfundible, celeste. La garganta se le cerró. El tiempo pareció ralentizarse mientras su mente buscaba desesperadamente lógica, una explicación. ¿Cómo lo había encontrado? ¿Quién le había dicho? ¿Por qué estaba allí sola? ¿O no lo estaba? El timbre sonó otra vez. Jazmín apareció detrás de él, mirando por encima de su hombro. ¿Es ella? Lucas no respondió. Caminó hacia la puerta, con el corazón golpeándole el pecho. La ilusión de control se deshacía con cada paso. Abrió lentamente, y allí estaba. Celeste. Erguida, con 8 meses de embarazo, y absolutamente inescrutable. Sus ojos se clavaron en los de él, calmos, firmes, sin rastro de pánico ni furia. Y junto a ella estaba un hombre. Alto, elegante, imponente. Un desconocido. Su mano flotaba cerca de la espalda baja de Celeste, en un gesto demasiado íntimo como para pasarlo por alto. Lucas, dijo ella con tono parejo. Tenemos que hablar. A Lucas se le secó la boca. El aire entre ellos vibraba de tensión. Jazmín retrocedió instintivamente, ajustando su bata. El desconocido extendió la mano. Cole Whitman, socio comercial de Elisa. Lucas no pudo hablar. Todo a su alrededor se sentía repentinamente inestable, irreal. Y sin embargo, lo más inquietante de ese momento no fue la aparición inesperada de Celeste ni la presencia de otro hombre. Fue el hecho de que ella sonreía. Y esa sonrisa no pertenecía a una mujer que venía a confrontar a su esposo. Pertenecía a una mujer que venía a entregar algo mucho peor. Antes de seguir con lo que sucede a continuación, hagamos una pausa. Si tú estuvieras en el lugar de ella, ¿qué harías? Déjalo en los comentarios y califica la historia del 0 al 10 hasta ahora. Y no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte.
Esta historia, apenas comienza. Jazmín seguía inmóvil junto a la gran ventana, sus dedos descansando sobre las cortinas de seda, con la mirada fija en el camino nevado donde, minutos antes, Celeste había estado de pie con aquella elegancia serena que ahora la perseguía. La imagen se negaba a irse de su mente, la manera en que la esposa embarazada había mirado a Lucas, no con dolor ni desesperación, sino con una fortaleza silenciosa que desarmaba todo lo que Jazmín creía saber. No era celos lo que oprimía su pecho ahora. Era incertidumbre. Y ese era un sentimiento que le resultaba completamente ajeno. Siempre había sido ella quien tenía el control, la que jugaba sus cartas con precisión. Sabía cómo leer la atención de un hombre, cómo llevar su deseo a la superficie y mantenerlo encendido. Lucas no había sido la excepción. Desde la primera vez que se cruzaron en uno de sus eventos empresariales, lo había notado, las miradas que se alargaban, los cumplidos sutiles, la forma en que su voz se suavizaba al hablarle. No había tenido que perseguirlo. Él fue hacia ella, como todos los demás. Pero a diferencia de los otros, él la había traído aquí, a esta mansión, a esta fantasía. Y Jazmín creyó, aunque jamás lo dijo en voz alta, que ella era más que una simple escapatoria. Creyó que estaba reemplazando a Celeste. Caminó por la sala, su bata pegada a las piernas mientras su mente giraba más rápido de lo que podía controlar. Sus tacones resonaban sobre el mármol, cada paso más agudo que el anterior. Algo había cambiado esa noche. El suelo bajo sus pies ya no era firme. Todo lo que Lucas había prometido, los planes secretos, la propiedad escondida, los momentos íntimos, de pronto se sentía frágil. Si Celeste sabía de este lugar desde el principio, ¿qué más sabía? Si había aparecido aquí, ¿a qué había venido? ¿Y quién era ese hombre que la acompañaba? Jazmín se sentó al borde del sillón de terciopelo, con la postura rígida y la mirada vacía, mientras repasaba cada conversación que había tenido con Lucas en los últimos meses. Él siempre había pintado a su esposa como una mujer apagada, como alguien aferrada a un matrimonio que, según él, ya estaba muerto en su corazón. Pero ahora, Jazmín no estaba tan segura. La había hecho sonar como un simple reemplazo, una obligación. Jazmín nunca lo cuestionó, ¿por qué lo haría? Él le compraba regalos sin titubear, la besaba en lugares que, según decía, jamás fueron para su esposa. Le susurraba que ella lo hacía sentir vivo de nuevo. Y ella bebía de su atención como se bebe un vino caro, embriagador, adictivo, convincente. Pero la presencia de Celeste aquella noche rompió esa ilusión. Su aplomo, su actitud serena, y esa leve sonrisa que apenas curvaba sus labios, no era el rostro de una mujer que se estaba quebrando. Era el rostro de una mujer que ya había ganado. Y eso aterraba a Jazmín más que cualquier enfrentamiento. Ella pensó que se enfrentaría a una esposa desesperada, rota. Alguien a quien pudiera descartar con desprecio tras las puertas cerradas. Pero lo que vio fue completamente distinto. Era estrategia. Silencio cargado de significado. Una advertencia entregada sin necesidad de pronunciar amenaza alguna. Lucas entró a la sala minutos después, con el rostro tenso y los hombros algo encorvados. Se movía más lento ahora, menos seguro de sí mismo. Y eso no pasó desapercibido para Jazmín. Lo observó con atención, los brazos cruzados, esperando a que hablara. Pero no lo hizo. No de inmediato. Sirvió otra copa y bebió la mitad de un solo trago antes de finalmente mirarla. Ella no debería haber venido, dijo con voz baja, casi amarga. Jazmín alzó una ceja. Y sin embargo vino, con otro hombre. Lucas frunció el ceño, dejando el vaso sobre la repisa de la chimenea. Solo es un contacto de negocios. Jazmín ladeó un poco la cabeza. No parecía un contacto de negocios. Parecía alguien en quien confía. Alguien que ha estado a su lado por más que firmas y papeles. Lucas se giró, pasándose una mano por el cabello. No tengo tiempo para explicar cada detalle. Pero creo que tengo derecho a saber algo, ¿no crees? Soltó Jazmín, con la voz más afilada. Tú me trajiste aquí, Lucas. Me hiciste creer que este lugar, que todo este fin de semana, era nuestro. Y ahora tu esposa embarazada aparece como si este lugar le perteneciera, y tú actúas como si fuera una simple molestia. Él se volvió hacia ella, con la mirada oscurecida por la frustración.
Porque no se suponía que pasara así. No debía saberlo. Eso no es una respuesta, respondió Jazmín con frialdad. Es una excusa. El silencio se estiró entre ambos. Jazmín se levantó y caminó hacia él. Su voz era más serena ahora, pero igual de firme. Dime algo, Lucas. ¿Alguna vez planeaste dejarla? ¿O eso también fue una distracción para cuando el mundo real se te volvía demasiado pesado? Él apretó la mandíbula, pero no respondió de inmediato. Ella dio un paso más, lo bastante cerca como para percibir el leve rastro de su colonia, para ver el conflicto ardiendo en sus ojos. Necesito saberlo, dijo ella suavemente, casi suplicante. Porque si ella solo es una sombra de tu pasado, porque tiene el poder de hacerte ver como un hombre que acaba de perderlo todo. Lucas la miró. Y por un instante, las paredes que había construido comenzaron a resquebrajarse. Es complicado, murmuró. Jazmín soltó una risa seca. No, no lo es. Solo se vuelve complicado cuando le mientes a dos personas al mismo tiempo. Él pasó junto a ella, de regreso al bar, y volvió a llenar su copa con manos que ya temblaban. ¿Me importas?, dijo sin mirarla. Lo sabes. Pero no lo suficiente como para elegir, respondió Jazmín sin dudar. No lo suficiente como para hacerla irse. Lucas exhaló lentamente. No te traje aquí para hacerte daño. Te traje porque pensé que podía tener algo aparte. Algo intacto. El corazón de Jazmín se torció al escuchar esas palabras, algo aparte, algo intacto, como si ella fuera un secreto guardado, una conveniencia escondida entre reuniones y cenas familiares. Ella había creído en algo más, en un futuro, en una promesa. Pero ahora ya no estaba segura de que algo de eso hubiera sido real. ¿Crees que volverá?, preguntó Jazmín en voz baja. Lucas dudó. No lo sé. Porque si lo hace, continuó Jazmín, creo que ya sé a quién vas a elegir. Y en ese momento, ya no se trataba de celos ni de territorio. Se trataba de la verdad. La verdad no dicha que flotaba en los rincones de la mansión, en los silencios pesados entre frase y frase, en la manera en que la voz de Lucas se quebraba cada vez que hablaba de su esposa. Jazmín se alejó de él, caminando lentamente hacia el pasillo. Cada paso resonaba más fuerte que el anterior. Ahora sabía cuál era su lugar. No era la reina del futuro. No era un nuevo comienzo. Solo era el capítulo que él nunca tuvo intención de terminar. Pero en algún rincón de su pecho, aún ardía el orgullo. Y no se dejaría desechar sin dejar huella. Aunque tuviera que convertirse en la tormenta que destruyera todo. Las luces de la ciudad titilaban bajo el manto del atardecer mientras Celeste Langston permanecía en silencio junto a la ventana de su ático. Sus manos descansaban con delicadeza sobre la curva de su vientre hinchado. 8 meses, y cada movimiento en su interior era un recordatorio sutil de que el tiempo avanzaba, de que la vida cambiaba, aunque todo a su alrededor pareciera detenido. Había pasado la mayor parte del día en silencio, de una habitación a otra, tocando los objetos que alguna vez hicieron que ese lugar se sintiera como un hogar, una foto enmarcada de su luna de miel, un jarrón de cristal regalado por los padres de Lucas, una silla de diseñador que él insistió en importar desde Italia. Cada objeto contaba una historia. Y cada historia, ahora lo comprendía, se había vuelto irrelevante. El hombre que había construido una vida con el hombre que alguna vez la miró como si fuera el centro de su universo. Pero ese hombre ya no le pertenecía, ni en espíritu, ni en presencia, y tal vez, ni siquiera en nombre. El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Era otro mensaje de su madre, preguntando cómo se sentía, recordándole que descansara, sugiriendo nombres para el bebé. Celeste leyó el texto, pero no respondió. Agradecía la preocupación, sí, pero había cosas con las que nadie podía ayudarla. Ni su madre. Ni sus amigas. Ni siquiera los terapeutas a los que había comenzado a ver en secreto cuando su matrimonio empezó a parecer más un contrato que una conexión. Había un peso creciente dentro de ella que no tenía nada que ver con el hijo que llevaba. Era el peso de la traición, de la humillación, de saber que mientras ella estaba allí, sola, doblando diminutas ropitas de bebé y planeando la temática del cuarto, su esposo se encontraba en algún rincón oculto del mundo, susurrándole afecto a otra mujer.
Y sin embargo, no lloraba. No había llorado en semanas. Las lágrimas se le habían secado hacía tiempo, reemplazadas por una claridad fría que solo llega cuando algo dentro de una persona se rompe, no con estruendo, sino en silencio. Como la fractura invisible de un jarrón de porcelana al caer sobre una alfombra mullida. Entró al dormitorio, se sentó al borde de la cama y miró el armario medio vacío. Había dejado de hacer preguntas el día que se dio cuenta de que Lucas ya ni siquiera intentaba mentir. Sus excusas eran vagas. Sus ausencias, cada vez más largas. Sus disculpas, automáticas. Una vez encontró manchas de labial. Sutiles, pero inconfundibles. Perfectas. Que no eran suyas. Un cargo en la tarjeta de crédito por un hotel en el que nunca se habían hospedado juntos. Y aún así, no dijo nada. Solo observó, como una científica estudiando una estrella en extinción. No porque no le importara, sino porque necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Tomó su diario del cajón de la mesita de noche. Un cuaderno encuadernado en cuero que había comenzado a escribir meses atrás, cuando su intuición empezó a susurrar. Pasó las páginas, leyendo entradas antiguas, escritas con una mano más firme que la de hoy. Notas sobre cenas canceladas, caricias frías, conversaciones vacías. Detalles que, por sí solos, podían parecer insignificantes, pero que, al verlos juntos, formaban un patrón devastador. En una de las páginas incluso había trazado una línea de tiempo, marcando la frecuencia de sus viajes nocturnos y cruzándolos con los días en que el silencio entre ellos era más denso. No era solo sospecha. Era evidencia. Era realidad. Cerró el diario y su mirada se desvió hacia la fotografía sobre el tocador. Era de una gala, 2 años atrás. Lucas en su smoking, ella en un vestido esmeralda de satén, ambos sonriendo para las cámaras. La imagen de una pareja poderosa. Pero incluso entonces, las grietas ya comenzaban a asomar. Recordaba la discusión que tuvieron en el coche después, por un socio de negocios con el que ella habló demasiado tiempo. Él la acusó de faltarle el respeto. Ella se rió, confundida por sus celos repentinos. Pero ahora lo entendía, no era sobre ella. Era sobre control. Sobre posesión. Lucas no se sintió amenazado por el hombre. Se sintió amenazado por la idea de que Celeste aún pudiera traer miradas. Y ahora que ya no lo hacía, al menos, no a sus ojos, él ya no sentía la necesidad de fingir. El sonido de pasos resonó por el pasillo. Celeste se volvió hacia la puerta justo cuando su asistente, Maya, entraba en la habitación con una carpeta en las manos. Los documentos que pidió, dijo suavemente, colocándolos sobre la mesita de noche. Celeste asintió, con la voz tranquila. Gracias, Maya. ¿Lograste localizarlo? Maya vaciló. Él no contesta, pero su secretaria dijo que está fuera de la ciudad por negocios. Negocios. La palabra le pareció casi cómica. Celeste sonrió apenas y abrió la carpeta. Dentro había estados de cuenta, evaluaciones de activos y documentos legales. Ya había hablado con su abogado, discretamente. No estaba presentando nada aún, pero necesitaba estar preparada. Si Lucas quería jugar en las sombras, ella se aseguraría de que supiera lo que se siente cuando la luz, por fin, te alcanza. Maya se quedó un instante más, dudando si debía marcharse. ¿Hay algo más que pueda hacer? Celeste la miró, percibiendo la preocupación detrás de su rostro profesional. Sí, dijo con calma. Llama a Cole Bennett. Dile que lo veré mañana para almorzar. Las cejas de Maya se alzaron ligeramente, sorprendida, pero asintió y salió sin decir palabra. Celeste se levantó nuevamente y volvió a la ventana, con las manos ahora descansando sobre su vientre, como un escudo silencioso. Cole. Había sido colega, luego amigo, y más recientemente, confidente. Siempre la había tratado con respeto. No por ser la esposa de Lucas, sino por ser Celeste, fuerte, intuitiva, capaz. Sus conversaciones últimamente habían tomado un tono más profundo. No coqueteos, sino entendimiento. El tipo de entendimiento que solo comparten quienes han sido traicionados en silencio. Mientras la noche avanzaba, Celeste permaneció despierta.
Su mente funcionaba con precisión quirúrgica. No planeaba venganza. Al menos, no en el sentido dramático. No le interesaban los gritos ni las batallas judiciales. Estaba preparándose. Preparándose para reposicionarse. Para recuperar el control de lo que él creía solo suyo, la empresa, las inversiones, el legado que construyeron juntos. Nada de eso se le escaparía de las manos. No sería la esposa humillada abandonada en las sombras. No permitiría que su hijo creciera viendo a su madre encogerse bajo el peso del poder de otro. Cuando el amanecer rompió el cielo en suaves tonos de naranja y lavanda. Ya estaba vestida. De pie frente al espejo, ajustó su abrigo, se cepilló el cabello y se calzó unos tacones que no había usado en semanas. El embarazo había transformado su cuerpo, sí, pero no su mente. Al contrario, la había agudizado. Al salir del apartamento, el aire fresco de la mañana le acarició el rostro como un susurro de despertar. Caminaba con propósito, sus pasos firmes, su silencio más elocuente que cualquier grito. La ciudad se movía a su alrededor, coches apresurados, peatones absortos en sus teléfonos, el ruido cotidiano del caos urbano. Pero dentro de ella solo había quietud. Una quietud ardiente, enfocada. Cuando el coche se detuvo frente a ella y se deslizó en el asiento trasero, dio al conductor la dirección del restaurante donde se reuniría con Cole. No era un almuerzo casual. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que Lucas ya no dictaría la narrativa. Uno en el que Celeste Langston no se alzaría como la esposa traicionada, sino como la mujer que había sido subestimada por demasiado tiempo. Y mientras el vehículo recorría las calles, no miró atrás. Ya no había nada allí que valiera la pena conservar. Lo importante estaba delante. Y esta vez, no esperaría a ser invitada a la sala, esta vez, la sala sería suya. El restaurante se alzaba en una esquina tranquila, con un exterior minimalista que no dejaba entrever la exclusividad que palpitaba detrás de sus puertas de cristal esmerilado. En el interior, la iluminación era cálida, el aroma de especias asadas flotaba suavemente en el aire, y cada mesa estaba dispuesta con la distancia justa para garantizar la discreción. Era un lugar donde las conversaciones de alto riesgo se mantenían en tonos bajos, donde los acuerdos se sellaban entre platos, y donde el poder llevaba el rostro de la civilidad. Celeste llegó justo a tiempo. Bajó del coche con una elegancia sin esfuerzo, el abrigo descansando con naturalidad sobre sus hombros, el cabello recogido en un moño pulcro. Se movía con una seguridad que no era ruidosa, pero imposible de ignorar. Una certeza silenciosa que había comenzado a germinar en ella desde el momento en que dejó de esperar a que Lucas regresara. La anfitriona la reconoció de inmediato y la condujo a una mesa en la esquina, ya preparada con un cartel de reservado y una botella de agua sin gas enfriándose entre dos copas. Celeste se sentó lentamente, una mano descansando con delicadeza sobre su vientre. Sus ojos recorrieron el lugar, no por sospecha, sino por costumbre. Había aprendido a observar el mundo como lo hacía Lucas, con cálculo, con cuidado, siempre un paso por delante. Pero, a diferencia de él, ella lo hacía sin arrogancia. No necesitaba que supieran que era la persona más inteligente en la sala. Le bastaba con actuar como tal. Cole Bennett llegó unos minutos después. Alto, sereno, vestido con un traje gris carbón impecable. Tenía ese tipo de presencia que no exigía atención, pero que naturalmente la atraía. Al acercarse a la mesa, su sonrisa fue genuina, pero sus ojos ya la estaban leyendo, tomando la temperatura emocional antes de que ella dijera una palabra. Sacó la silla frente a ella y se sentó sin protocolos. «Te ves radiante», dijo suavemente, su voz un barítono bajo con una nota de curiosidad. «Pero algo me dice que esto no es solo un almuerzo social». Celeste soltó un leve suspiro, mitad sonrisa, mitad exhalación. «Tienes razón», respondió. «Necesito hablar de negocios». Él asintió despacio, entrelazando las manos sobre la mesa. «Eso pensé». «Te escucho». Por un momento, ella no dijo nada. Solo abrió su bolso y sacó una carpeta negra, delgada, elegante. La colocó con cuidado sobre la mesa, entre ambos. Cole la miró, luego volvió a mirarla a ella. No la tocó. Esperó. Le permitió marcar el ritmo. Celeste siempre valoró eso en él, su capacidad de escuchar, de observar sin interrumpir,
de entender el peso del silencio. He estado trabajando en algo, dijo finalmente. Comenzó a hablar con una voz medida, firme. Algo que Lucas jamás habría visto venir. Las cejas de Cole se alzaron ligeramente. Ya estoy intrigado, dijo, con una sonrisa contenida. Celeste abrió la carpeta, revelando un conjunto de documentos perfectamente organizados, estrategias de inversión, análisis de mercado, propuestas para alianzas estratégicas, todo trazado con un nivel de detalle que incluso los profesionales más experimentados encontrarían impresionante. Cole empezó a revisar las páginas, sus ojos afinándose con interés. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó tras unos segundos. Ella asintió. He estado construyéndolo durante meses. Observando en silencio las fallas en el portafolio de Lucas, los riesgos que ha ignorado, las oportunidades que ha descartado por estar demasiado enfocado en expandirse en lugar de sostener. Él persigue el dominio a corto plazo. Yo quiero resiliencia a largo plazo. Cole se recostó en su silla, absorbiendo cada palabra. Esto es completo, no estás construyendo solo una alternativa. Estás creando una versión mejor de todo aquello que él creía intocable. Celeste bajó la mirada un momento, su mano deslizándose instintivamente hacia su vientre. No quería que fuera así, murmuró. No quería tener que prepararme para una guerra. Pero me obligó. La mirada de Cole se suavizó. Siempre tuviste la mente para esto. Él simplemente nunca lo vio. Celeste lo miró a los ojos, y algo en ella parpadeó por un instante, quizá un vestigio de arrepentimiento, o los restos de un amor que alguna vez existió. Lo vio, dijo en voz baja. Solo que no quería compartir el espacio. Hubo una pausa. Luego, Cole tomó su vaso de agua, bebió lentamente y lo volvió a dejar sobre la mesa. ¿Y cuál es tu siguiente paso? Quiero lanzar antes que él, respondió sin dudar. Mientras él está distraído, mientras me subestima, mientras sigue convenciendo a sus inversores de que su amante es una mejor socia comercial que su propia esposa. Cole rió entre dientes, negando con la cabeza. Cometió un error del que no va a recuperarse. Celeste no respondió. No lo necesitaba. La verdad flotaba entre ellos como humo. Lucas había subestimado a la mujer equivocada. Invirtió en apariencias, ignorando la sustancia. Y ahora, las consecuencias comenzaban a deshilachar en silencio todo lo que había construido. Pasaron la siguiente hora discutiendo logística, cronogramas, alianzas potenciales. Cole ofreció recursos propios, contactos, acceso a capital privado, asesores legales, presentaciones con inversores silenciosos que ya estaban desencantados con el estilo de liderazgo cada vez más errático de Lucas. Cada detalle se manejó con precisión. Cada paso estaba calculado, no para destruir a Lucas, sino para dejarlo irrelevante. Celeste no buscaba venganza en el sentido tradicional. No quería destruirlo. Quería superarlo. Al terminar, cuando estaban a punto de irse, Cole le tocó suavemente el brazo, lo justo para detenerla. Sabes que no estás sola en esto, ¿verdad? Ella lo miró durante unos segundos, con calma en los ojos. Lo sé, respondió. Pero necesito hacerlo como si lo estuviera, porque así fue como él me dejó. De regreso en el ático, el silencio la recibió como un viejo amigo. Caminó por la habitación con lentitud, observando todo con ojos nuevos, las encimeras de mármol, los sillones de cuero, el arte que Lucas insistió en colgar. Todos símbolos de una vida que alguna vez la deslumbró, pero que ahora se sentía fría, impersonal. Se detuvo en la sala, con la mirada fija en una fotografía sobre el estante. Era de ellos dos, sonriendo, su brazo enroscado sobre sus hombros. Había sido tomada en tiempos mejores. O, al menos, en tiempos en que ella aún creía que podían mejorar. Sin dudar, colocó la foto boca abajo. Más tarde esa noche, se sentó junto a la ventana con una taza de té de manzanilla, observando la nieve caer suavemente sobre el horizonte de la ciudad. El bebé se movió dentro de ella, un aleteo lento y constante. Celeste puso una mano sobre su vientre y susurró palabras que solo el niño por nacer podía oír. Nunca tendrás que preguntarte cómo luce la fortaleza, dijo en voz baja. Porque crecerás viéndola. Su teléfono vibró.
Un mensaje de su abogado confirmando la transferencia de documentos clave. Todo estaba en marcha ahora. Cada paso ya estaba trazado. Ya no actuaba por impulso. Estaba ejecutando un plan. Al otro lado de la ciudad, Lucas permanecía de pie en la gran sala de la mansión, mirando fijamente las llamas de la chimenea, como si pudieran darle respuestas. Jazmín se había quedado en silencio otra vez, refugiada en una de las habitaciones de invitados tras una conversación que, horas antes, se había agriado. La tensión entre ellos se había espesado, ya sin el velo del coqueteo ni de la distracción. Algo estaba mal, y él podía sentirlo. Pero no lograba identificarlo. Aún creía tener el control. Aún creía que la visita de Celeste había sido un accidente. Una anomalía pasajera. Todavía no había comprendido que Celeste ya no estaba tocando puertas. Ella estaba derribando muros. Ella estaba construyendo lo suyo. Y cuando él finalmente se diera vuelta para mirar atrás, descubriría que no quedaba nadie siguiéndolo. La luz matutina se filtraba a través de las enormes ventanas de vidrio de la mansión en la montaña, proyectando largas franjas doradas sobre el suelo de mármol pulido. La nieve afuera brillaba bajo el tono anaranjado pálido del amanecer. Pero dentro de la casa, el ambiente era completamente distinto. La tensión comenzaba a colarse por las paredes como humo, invisible, pero asfixiante. Lucas estaba de pie en la cocina, frente a la máquina de espresso, observándola mientras soltaba un leve silbido. Su mente estaba lejos. El aroma de granos de café recién molidos llenaba el aire, pero no hacía nada por calmar la inquietud creciente en su pecho. Los eventos de la noche anterior se repetían en bucle en su cabeza, la llegada inesperada de Celeste, su compostura, el hombre que la acompañaba, el mensaje implícito detrás de su presencia. Algo en todo aquello le revolvía el estómago. Una incomodidad sorda, persistente. Una picazón bajo la piel que no podía rascar. Él esperaba lágrimas. Reproches. Quizás incluso súplicas. En su lugar, ella le dejó silencio. Y eso era mucho peor. No sabía qué estaba planeando. Y por primera vez en años, se dio cuenta de que ya no tenía idea de lo que ocurría dentro de la mente de Celeste. Jazmín entró a la cocina minutos después, descalza, la bata ajustada con más firmeza de lo habitual, la expresión una mezcla de agotamiento y sospecha. No habló de inmediato. Se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera, observándolo con atención. Analizándolo. Lucas apenas la miró, absorto en sus pensamientos. Y eso solo la irritó más. Había pasado meses construyendo su lugar en su vida, jugando el papel de compañera perfecta, complaciendo sus caprichos, moldeándose a lo que él quería que fuera. Pero ahora empezaba a comprender que había entrado en un juego mucho más complejo de lo que imaginó. Creía estar ganando. Ya no estaba tan segura. ¿Dormiste anoche siquiera?, preguntó, rompiendo el silencio. Lucas no respondió enseguida. Dio un sorbo lento a su espresso antes de murmurar. Unas horas. Jazmín cruzó los brazos. Estás distante desde que ella apareció. Me sorprendió, eso es todo, respondió él, sin convicción. No es todo, replicó ella con frialdad. No has dicho una palabra sobre lo que quería. ¿Para qué vino, Lucas? ¿Qué te dijo? Lucas dejó su taza sobre la encimera con un golpe seco. No dijo mucho. Exactamente, respondió Jazmín, helada. Y eso es lo que me preocupa. Lucas la miró ahora, con la mirada afilada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ninguna mujer aparece así, sin aviso, embarazada, con otro hombre al lado, solo para saludar, dijo ella, en tono bajo pero firme. No es estúpida. Está planeando algo. Lucas se pasó la mano por el cabello, la frustración burbujeando bajo la superficie. Lo sé. Sé que está planeando algo. Solo, no sé qué. ¿Y eso no te inquieta? Claro que me inquieta. Estalló. Pero no puedo pelear contra un fantasma. No puedo reaccionar a algo que no veo. Jazmín negó lentamente con la cabeza. Tal vez la subestimaste. A Lucas se le tensó la mandíbula.
No le gustaba escuchar eso, aunque fuera cierto. Había pasado años construyendo su imagen, su imperio, su vida con precisión quirúrgica. Cometió errores, sí, pero siempre creyó estar 3 pasos adelante de todos. Pero la llegada de Celeste había hecho trizas esa ilusión. No gritó. No lloró. No suplicó. Simplemente apareció. Dejó su silencio. Y desapareció. Llevándose consigo todas sus certezas. Más tarde ese día, Lucas recibió una llamada de uno de sus asesores financieros. El tono al otro lado de la línea era educado, pero cauteloso. El tipo de preocupación medida que esconde problemas más profundos. Ha habido algo de movimiento en una de sus cuentas compartidas, informó el asesor. Probablemente no sea nada, pero pensé que debía saberlo. Lucas frunció el ceño. ¿Qué tipo de movimiento? Solicitudes de transferencia, registros de acceso a documentos, tráfico inusual en los datos de su portafolio compartido. Lucas apretó el teléfono. ¿Quién accedió? Hubo una breve pausa. Celeste. El corazón de Lucas dio un golpe sordo. ¿Cómo? Aún tiene autorización conjunta sobre ciertos activos, explicó el asesor. Técnicamente no ha hecho nada ilegal, solo poco común. Lucas terminó la llamada y se quedó quieto. El silencio en la habitación creció a su alrededor como una ola. Así que, ya había comenzado. Fuera lo que fuera que ella estuviera planeando, ya estaba en marcha. Y él había estado demasiado entretenido, para darse cuenta. Corrió a su oficina, encendió la computadora, y comenzó a revisar las cuentas. Lo que encontró no era sabotaje evidente, pero sí algo peor, era meticuloso. Silencioso. Estratégico. Celeste no hacía movimientos ruidosos. Estaba ajustando posiciones. Modificando permisos. Marcando cláusulas que él había olvidado que existían. Estaba apretando su control sobre la estructura misma que él creía exclusivamente suya. Esa noche, mientras Jazmín se duchaba, Lucas salió solo al balcón. El aire frío le mordía la piel. Miró las estrellas arriba, preguntándose en qué momento exacto las cosas comenzaron a escaparse de sus manos. Siempre creyó ser demasiado poderoso para ser tomado por sorpresa. Pero ahora, cada detalle se sentía como una campana de advertencia. Celeste ya no era la mujer que esperaba en casa. Ya no pedía permiso. No buscaba explicaciones. Ella se movía en silencio. Y el silencio era lo que más lo aterraba. Él había ignorado todo por demasiado tiempo. Cada vez que Celeste le preguntó por un contrato. Cada vez que cuestionó un trato. Cada vez que se quedó en silencio cuando él la desestimó. Esos eran los momentos a los que debió prestar atención. Ella había aprendido todo observándolo. Y ahora lo estaba usando. Cuando Jazmín se unió a él en el balcón, traía una manta envuelta alrededor de los hombros y se colocó en silencio a su lado. Tras una larga pausa, preguntó: ¿Todavía la amas? Lucas no respondió de inmediato. Es complicado, dijo al fin. Jazmín lo miró. Eso no es un no. Él se volvió hacia ella, buscando las palabras adecuadas, pero no encontró ninguna. Ella lo observó un segundo más, luego se dio media vuelta y regresó al interior, dejándolo solo una vez más. A la mañana siguiente, llegó otra llamada. Esta vez, de uno de sus inversores secundarios. El tono era distinto, más frío, más contenido. Había rumores. Murmullos de que su liderazgo estaba siendo cuestionado, de que ciertos inversionistas estaban reconsiderando sus compromisos. Alguien, no dijeron quién, había comenzado a presentar propuestas alternativas. En voz baja, con precisión. Lucas trató de mantener la compostura. Intentó tranquilizarlos. Pero las grietas se estaban abriendo. Y no solo era sobre Celeste. Era sobre todo su imperio. Que empezaba a deslizarse bajo sus pies. Para el final del día, ya caminaba en círculos por su oficina, intentando trazar una contraestrategia. Intentando adelantarse en un juego que ya no controlaba. Jazmín entró sosteniendo una tablet.
Su expresión era inescrutable. «Hay algo que deberías ver», dijo. Lucas la miró. Ella le entregó el dispositivo. Lo que vio hizo que el estómago se le cayera. Era un prospecto digital. Un blueprint de inversión. Branding pulido. Posicionamiento de mercado detallado. Un resumen ejecutivo, firmado por Celeste Langston. Su nombre no aparecía por ninguna parte. Leyó el documento con una sensación de ahogo que iba creciendo. No era solo impresionante. Era superior. Sólido. Sostenible. Exactamente el tipo de propuesta que atraería a los inversionistas que le empezaba a perder. Ella no estaba solo reaccionando. Ella lo estaba reemplazando. Se dejó caer en la silla. El peso de la revelación le aplastó el aliento. Jazmín permaneció en silencio, observándolo desmoronarse pedazo a pedazo. «No está tratando de destruirte», dijo en voz baja. «Está haciendo que dejes de importar». Lucas se recostó, con la mirada perdida en el techo. Por primera vez, comprendió que esto no se trataba de una aventura o de un matrimonio fallido. Se trataba de poder. De respeto. De quién había sostenido realmente las riendas todo ese tiempo. Y no era él. Los días siguientes pasaron lentos dentro de las paredes de la mansión. Afuera, la nieve continuaba cayendo como si nada hubiera cambiado. El mundo más allá de la propiedad permanecía intacto, tranquilo, puro. Pero dentro, la temperatura comenzaba a descender, y no tenía nada que ver con el clima. Lucas intentaba mantener cierta normalidad, llamadas matutinas, vino por la noche frente al fuego. Pero algo bajo la superficie había cambiado, y él lo sentía en todas partes. En la forma en que Jazmín se movía por la casa, más callada, más calculadora. En cómo él se detenía más tiempo con cada notificación en su teléfono, esperando más noticias sobre la creciente influencia de Celeste. En cómo su mente volvía, una y otra vez, a aquel prospecto digital que llevaba su nombre, y no el suyo. La misma mujer que una vez pensó como solo su esposa elegante, se había convertido en una amenaza silenciosa. Una tormenta invisible que ganaba fuerza con cada hora que pasaba. Jazmín también sentía el cambio. No lo mencionaba, pero ya no se comportaba con la misma energía despreocupada de antes. Las bromas sutiles habían desaparecido, reemplazadas por silencios largos y miradas punzantes. Siempre supo cómo navegar la tensión, cómo manipular un momento a su favor. Pero esto era diferente. Ya no se trataba solo de Lucas. Ahora ella tampoco sabía cuál era su lugar. Cuanto más intentaba insertarse en las conversaciones, más lo sentía alejarse. Como si su cuerpo aún estuviera en la habitación, pero su mente ya se hubiera ido. Lucas se había vuelto distraído, ausente. Peor aún, inquieto. Y si había algo que Jazmín no soportaba, era sentirse parte de una situación donde su poder se le escurría entre los dedos sin saber por qué. Comenzó a prestar más atención. A sus llamadas. Al tono de su voz cuando hablaba con sus asesores. A los nombres que mencionaba. A los silencios entre palabra y palabra. No tardó en darse cuenta de que la presencia de Celeste había hecho mucho más que arruinar un retiro romántico. Había sacudido los cimientos del imperio de Lucas. Él trataba de mantener las conversaciones de negocios lejos de ella. Pero Jazmín no era ingenua. Veía cómo revisaba obsesivamente su correo. Cómo se irritaba ante la más mínima cosa. Cómo pasaba más tiempo mirando al vacío que interactuando con ella. Las grietas en su aventura eran ahora más que evidentes. Y Jazmín comenzó a preguntarse si siempre estuvieron allí. Y ella simplemente no había mirado con suficiente atención. Una noche, lo encontró sentado en el estudio. La chimenea encendida tras él. Una copa de whisky intacta sobre la mesa. Su laptop abierta. En la pantalla. Una hoja de cálculo. Llena de números rojos. Y notas destacadas. Ella se apoyó en el marco de la puerta, observándolo, esperando a que él reconociera su presencia. Cuando no lo hizo, entró. «Estás perdiendo el control», dijo en voz baja, sin reproche, como una afirmación simple.
Lucas no levantó la vista. Lo tengo bajo control. No, respondió ella. Estás reaccionando a ello. No es lo mismo. Finalmente, él la miró. Por un momento, hubo un destello en su expresión: ¿enojo? ¿Frustración? ¿Miedo? ¿Tienes algún punto, Jazmín? Sí, dijo ella, acercándose. Tu esposa no está simplemente enojada. Es estratégica. Tú creíste que esto se trataba de emociones. No lo es. Se trata de ventaja. Él se recostó en la silla, dejando que sus palabras se hundieran. ¿Y qué sugieres que haga? Deja de fingir que está jugando el mismo juego que tú, respondió ella. No está tratando de recuperarte. Está tratando de hacerte irrelevante. Lucas se levantó de golpe, comenzando a caminar por la habitación. Sé lo que está haciendo. Solo, no esperaba que se moviera tan rápido. No esperabas que se moviera en absoluto, contraatacó Jazmín. Él no respondió. No podía discutirlo. La verdad era innegable ahora. Su imperio ya no era un terreno firme. Celeste había encontrado los puntos débiles. Y los estaba presionando, uno por uno. No con escándalo. No con rabia. Sino con una precisión silenciosa. Y eso era lo que más lo aterraba. Al día siguiente, llegaron más complicaciones. Uno de sus inversores se retiró sin previo aviso, citando preocupaciones por la reciente volatilidad y rumores de inestabilidad interna. Lucas intentó contener los daños, pero los rumores se propagaban. Su liderazgo estaba siendo cuestionado. Y alguien lo sabía bien, aunque nadie la nombrara, estaba sembrando esas dudas. Esa noche, recibió una llamada de un viejo socio comercial. La voz era cortés, casi apenada. Me han presentado una nueva propuesta, dijo el hombre. Es convincente. Muy bien pensada. Solo quería que supieras que algunos miembros de tu junta ya han mostrado interés. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Y quién está detrás de esa propuesta? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Supuse que ya lo sabías. Celeste Langston. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. No solo porque ella había entrado en su terreno, sino porque lo había hecho sin que él lo notara. Había convertido a sus aliados en prospectos. A sus amigos, en competencia. Todo mientras él jugaba las casitas con una mujer que ahora se sentía más como una sombra que como una compañera. Después de la llamada, Lucas se quedó en silencio, mirando su reflejo en la ventana. La nieve caía afuera, distorsionando su imagen. Por un instante, no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. Había pasado demasiado tiempo creyéndose intocable. Convenciéndose de que su poder era absoluto. Pero ahora veía la verdad. El poder nunca se trató de gritar más fuerte. Ni de tener más seguidores. El poder real era lo que controlabas en silencio. Y Celeste. Celeste había aprendido eso mejor que nadie. Jazmín volvió a entrar, observándolo desde lejos. ¿Y ahora qué? Preguntó. Lucas se giró lentamente hacia ella. Ahora, contraatacó. ¿Con qué? Dijo ella, cruzando los brazos. ¿Pánico? ¿Desesperación? Y luego, con una frialdad que lo dejó helado. Ella no está jugando con emociones, Lucas. Está usando conocimiento. Estrategia. No puedes vencerla lanzando golpes al aire. Él la miró. Y supo que tenía razón. Necesitaba un plan. No una reacción. Necesitaba prever el próximo movimiento de Celeste, antes de que sucediera. Pero por primera vez en años. No estaba seguro de poder. Esa noche, Jazmín se encontró sola en la habitación de invitados. Miraba el techo, preguntándose cómo había terminado en medio de una guerra para la que no se había preparado. Ella había venido esperando lujo, promesas. Tal vez incluso un lugar en el futuro de Lucas. Pero ahora veía la verdad. Era una espectadora en el juego de otra persona.
Un consuelo temporal en una historia que se reescribía sin pedirle permiso. Ya no sabía si tenía un rol. O si alguna vez lo tuvo. Lucas, mientras tanto, permanecía en su oficina, mirando una vez más el prospecto digital que Celeste había creado. Intentaba descifrar las capas ocultas detrás de cada frase. No era solo un movimiento empresarial. Era un mensaje. Ella no intentaba competir con él. Estaba demostrando que ya no lo necesitaba. Y mientras pasaban las horas, y la nieve seguía cayendo, Lucas comenzó a entender algo que nunca había querido aceptar. Celeste no solo estaba tomando el control del negocio. Estaba tomando el control de su historia. Y él ya no era el protagonista. Durante la noche, la nevada se intensificó, cubriendo los caminos serpenteantes hacia la mansión con una sábana blanca, perfecta e intacta. Era temprano por la mañana. Y el silencio lo dominaba todo. Dentro y fuera de la casa. Un silencio que amplificaba los pensamientos. Apretaba las ansiedades. Y alargaba cada segundo que pasaba. Lucas estaba sentado en la sala, con una taza de café que hacía tiempo se había enfriado. Sus ojos estaban fijos en el fuego, aunque su mente no se enfocaba en nada en particular. Su cuerpo estaba presente, pero sus pensamientos vagaban de un escenario a otro. Ninguno reconfortante. La habitación, impregnada con el aroma a cedro quemado y el rastro persistente del perfume de jazmín, se sentía ahora demasiado silenciosa. Cada sonido, el crujir de la madera, una ráfaga de viento contra los ventanales, el gemido suave de un mueble, se oía más fuerte de lo normal. Casi antinatural. Como si la casa misma respondiera a la tensión que crecía dentro de sus muros. Jazmín entró despacio, usando una de sus camisas. Sus piernas desnudas se deslizaban por el suelo en pasos lentos, estudiadamente sensuales, pero su expresión traicionaba su confianza habitual. Llevaba días intentando restablecer su influencia sobre la dinámica entre ambos, pero nada parecía funcionar. Lucas seguía distraído, desconectado, y cada vez más impaciente. Ella notó las ojeras, el leve temblor en sus dedos, la forma en que su teléfono no abandonaba su mano, incluso cuando no lo usaba. Era el comportamiento de un hombre que ya no controlaba la narrativa de su propia vida. Y Jazmín comenzaba a resentir estar atrapada en el desastre que él mismo había creado. Se sirvió una taza de café y se sentó frente a él sin decir una palabra. Lucas la miró apenas, pero no dijo nada. Su mente ya jugaba un juego peligroso. ¿Qué pasaba si Celeste no había venido solo a intimidarlo? ¿Qué pasaba si había venido a reclamar más que su dignidad? Pasó la noche revisando documentos, verificando accesos, llamando a socios para medir lealtades. Y aún así, el control se le escapaba de las manos. No tenía un plan concreto, solo fragmentos. Ideas sueltas. Contramedidas a medio formar. Se suponía que era un líder. Un visionario. Pero ahora se sentía como un hombre persiguiendo su propia sombra. La voz de Jazmín rompió el silencio. ¿Y si todavía está cerca? Lucas giró la cabeza hacia ella, sorprendido por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Jazmín se encogió de hombros. ¿Y si no se fue del todo? ¿Y si te está observando, esperando el momento adecuado? Lucas soltó una risa breve, escéptica. Pero la idea se incrustó en su mente. No lo había considerado. Él había asumido que Celeste se había marchado después de su aparición dramática, acompañada por ese asociado de negocios. Pero tal vez Jazmín tenía razón. Tal vez Celeste apenas estaba comenzando. Se levantó, inquieto, y caminó hacia la ventana. Sus ojos escanearon el paisaje nevado más allá del cristal. Pero no vio movimiento. Solo árboles, balanceándose bajo el peso del hielo y el viento. Y sin embargo, la tensión no disminuyó. No sabía explicar por qué, pero algo se avecinaba. Algo que no podría detener. Las horas pasaron sin mayor cambio. Lucas intentó sumergirse en su trabajo, pero los correos no eran respondidos. Las llamadas caían al buzón. Incluso Jazmín se había retirado al otro ala de la casa, alegando que necesitaba espacio. Lo único más ruidoso que el silencio era la inquietud.
Una incomodidad espesa que crecía con cada minuto. Y entonces, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecer con las primeras nubes del atardecer, el timbre sonó. Un sonido que cortó la quietud como un grito en mitad de la noche. Lucas se congeló. Se volvió hacia el sonido, el corazón golpeándole el pecho. No era solo sorpresa. Era pavor. No había invitado a nadie. No esperaba entregas. Ningún miembro del personal había sido notificado. Y el camino, cubierto de nieve, apenas era transitable. Avanzó hacia la entrada, cada paso lento, deliberado, cauteloso. Su mano se detuvo sobre la pantalla de seguridad. Cuando presionó el botón, el sistema activó la cámara. Y allí estaba. Celeste. De pie con un abrigo de invierno impecablemente entallado, su cabello recogido bajo un gorro suave, el rostro sereno y firme. Y, una vez más, a su lado, Cole Bennett. El mismo hombre de antes. Pero esta vez, su postura era aún más decidida. Más protectora. Lucas no se movió. Miraba la pantalla, tratando de procesar lo que veía. No llevaban bolsos. No traían papeles visibles. No había indicios claros del motivo de su visita. Pero los ojos de Celeste, al mirar directamente a la cámara, lo decían todo. No venía a rogar. Ni a discutir. Ni siquiera a negociar. Venía a reclamar. Lucas abrió la puerta con lentitud, preparándose para un enfrentamiento para el que no estaba listo. Celeste lo miró sin vacilar. No había duda en su postura. Ni una grieta en su voz al hablar. No vamos a quedarnos mucho, dijo, entrando sin esperar permiso. Cole la siguió, asintiendo con cortesía, pero sin decir una palabra. Lucas se hizo a un lado instintivamente, como si la sola presencia de Celeste lo empujara hacia atrás. Desde lo alto de las escaleras, apareció Jazmín, ahora con una bata. Su cabello suelto, el desconcierto grabado en su rostro. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz cortante. Celeste alzó la mirada, le dedicó la más leve de las sonrisas. Y luego volvió su atención a Lucas. Vinimos a entregar algo, dijo. Lo dije, repitió Celeste simplemente. A Lucas se le apretó la garganta. ¿De qué estás hablando? Entonces Cole dio un paso al frente, extrajo una elegante carpeta de cuero de su abrigo y se la entregó. Son acuerdos revisados, dijo con calma. Incluyen modificaciones sobre participaciones de activos, fideicomisos y asuntos comerciales gestionados de forma conjunta bajo su contrato matrimonial. Querrás revisarlos con asesoría legal. Lucas tomó la carpeta, apenas capaz de mantener las manos firmes. Esto es una broma, murmuró. No, respondió Celeste, ahora con un tono más frío. He terminado de ser tu socia silenciosa. He movido los activos. He asegurado nuevos aliados. Y retuve la mayoría en 3 de tus principales subsidiarias. El mundo de Lucas comenzó a girar. Abrió la carpeta, los ojos saltando de página en página. El lenguaje era claro. Las autorizaciones, legítimas. Las firmas, auténticas. Ella se había movido más rápido de lo que él creyó posible. Había atacado en silencio. Y ahora estaba ahí, no como una esposa traicionada, sino como una adversaria corporativa. La miró con ojos desorbitados, la voz apenas un hilo. ¿Por qué estás haciendo esto? Celeste dio un paso más, su voz firme como una piedra. Porque yo no fui quien rompió esta familia, Lucas. Fuiste tú. Y no iba a pasar el resto de mi vida recogiendo tus escombros mientras tú entregabas tu lealtad a otra. Jazmín intervino, incrédula. ¿Y tú crees que esto te hace poderosa? ¿Que esto cambia algo? Celeste la miró por un instante. Su expresión era inescrutable. No lo creo. Lo sé. Luego volvió su atención a Lucas. Tú construiste un imperio, y olvidaste quién te ayudó a levantarlo. Pensaste que el silencio era debilidad. Te equivocaste. Se giró hacia la puerta. Cole la siguió sin decir palabra.
Pero justo antes de cruzar el umbral, Celeste miró una última vez por encima del hombro. Ya no soy tu esposa, Lucas. Soy tu competencia. Y con eso, desapareció en la fría noche. La puerta principal se cerró con un suave clic, y con ella, el silencio en la mansión se volvió casi insoportable. Lucas quedó inmóvil en el centro del vestíbulo, con la carpeta de cuero aún en la mano, mientras la otra colgaba inerte a su costado. Podía sentir el pulso en la garganta, martillando como un tambor bajo la piel. Quería creer que era un farol. Quería pensar que había algún error, alguna cláusula mal interpretada, alguna tecnicalidad. Algo. Pero al repasar cada página, la realidad se asentó con un peso helado en su pecho. Celeste no solo había encontrado la forma de reestructurar legalmente sus bienes compartidos. Lo había hecho con tal elegancia, con tal precisión, que cuando él se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Ella se había movido más allá de la emoción. Más allá de la venganza. Esto no era un acto desesperado. Era una jugada empresarial. Ejecutada con precisión quirúrgica. Jazmín seguía en lo alto de la escalera, el rostro pálido, la expresión vacía. Llevaba la misma bata con la que había aparecido Celeste, pero ahora todo rastro de seguridad había desaparecido de su cuerpo. Miraba a Lucas como si lo viera por primera vez. Como si intentara descifrar si el hombre que había seducido aún conservaba algún vestigio de poder. ¿Vas a decir algo?, preguntó finalmente, con voz baja pero cargada de creciente frustración. Lucas no respondió. Simplemente caminó hacia el estudio y dejó caer la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco. Se quitó el saco y lo arrojó sobre el respaldo de una silla antes de desplomarse en su asiento de cuero. Se quedó mirando la carpeta como si esperara que cobrara vida y deshiciera todo lo que contenía. Jazmín lo siguió, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Te humilló, dijo, sin disimular el veneno en su voz. Entró aquí como si todo esto le perteneciera. Lucas se frotó las sienes, tratando de bloquearla. Le pertenece, murmuró, casi para sí. Jazmín se irguió. ¿Qué? Tiene más de lo que imaginas, dijo él, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Esos activos, esas empresas. No solo los reubicó. Usó los contratos que firmamos hace años. Los que pensé que no importaban. Jazmín se acercó, como si quisiera aferrarse a la idea de que todavía había algo que salvar. Entonces pelea. Contrata a alguien. Revoca los documentos. Haz algo. No puedo pelear contra lo que ya está firmado y sellado. Estalló Lucas. Todo lo que hizo fue legal. Válido. Estratégicamente perfecto. Ni siquiera puedo alegar mala fe porque todas las autorizaciones están en regla. La frustración de Jazmín llegó al límite. ¿Entonces qué? ¿Vas a dejar que te pase por encima? ¿Después de todo lo que construiste? Lucas la miró con los ojos cargados de una verdad que le pesaba más que cualquier derrota. No lo construí solo. Y eso es lo que uno olvida. Y ahora, estoy pagando el precio. Jazmín lo miró, atónita. Nunca lo había visto así. Roto. Humilde. Reflexivo. Y eso, la inquietó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Ella se había enamorado de un hombre que dominaba las habitaciones con solo entrar. Un hombre que tomaba decisiones sin vacilar, que inspiraba lealtad con su sola presencia. Ahora, lo veía frente a ella. Como un hombre ahogándose en las consecuencias de sus propias acciones. Quería gritarle. Sacudirlo. Obligarlo a recuperar el rol del líder invencible que ella alguna vez idolatró. Pero en el fondo, Jazmín sabía la verdad, el cambio ya había ocurrido. Celeste no solo le había quitado los activos. Le había arrebatado la confianza. El control. Su identidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Celeste y Cole se encontraban en una oficina privada, en lo alto de un edificio con vista panorámica del horizonte urbano. El espacio era elegante, moderno, bañado por la luz natural que entraba por los ventanales de piso a techo. Era la sede de una de las firmas de inversión subsidiarias de Cole.
Un lugar al que solo accedía un puñado de personas. Y donde aún menos comprendían la magnitud de los acuerdos que se tejían entre esas paredes. Celeste estaba sentada frente a él, en una mesa de vidrio, con una nueva pila de documentos frente a ella. Su postura era relajada, pero atenta. Sus ojos, afilados. Nunca se había sentido tan enfocada. Nunca tan viva. Ya no era la figura silenciosa detrás del imperio de su esposo. Ahora era la arquitecta de algo completamente suyo. Cole se reclinó en su silla, observándola. Lo ejecutaste con perfección, dijo. He visto adquisiciones hostiles con menos coordinación que la tuya. Celeste esbozó una leve sonrisa. No fue hostil. Fue inevitable. Él asintió, tamborileando los dedos contra el reposabrazos. Sabes que Lucas no va a caer sin luchar. No le estoy pidiendo que caiga, respondió ella. Solo le estoy mostrando que ya no es el único capaz de construir algo grande. Cole la observó en silencio por unos segundos más, antes de deslizar otro documento por la mesa. Hay interés de 2 grupos de inversión adicionales. Han oído hablar de tu propuesta y quieren explorar alianzas conjuntas. Si estás de acuerdo con los términos preliminares, podemos iniciar negociaciones la próxima semana. Celeste tomó el papel y escaneó los detalles. Cada movimiento debía ser deliberado ahora. Cada paso, calculado. Ya no se protegía solo a sí misma. Estaba construyendo el futuro de su hijo. Un legado que no viviría a la sombra del apellido Langston. Procede, dijo con firmeza. Cole sonrió. Sabía que dirías eso. De vuelta en la mansión, Lucas paseaba por su oficina sin rumbo, incapaz de concentrarse. La carpeta de cuero seguía abierta sobre el escritorio. Sus contenidos lo miraban como un recordatorio cruel de su arrogancia. Tomó el teléfono. Marcó a uno de sus abogados, buscando un resquicio, un error técnico, algo que pudiera explotar. La conversación fue breve. Y desalentadora. La base legal era sólida. Celeste había cubierto cada ángulo. Colgó, y volvió a dejarse caer en la silla. Se cubrió el rostro con las manos. Su imperio no se desmoronaba porque alguien lo hubiera atacado. Se desmoronaba porque alguien lo entendía mejor que él. Más tarde, esa misma noche, recibió un correo de un contacto mutuo, un antiguo inversor. El asunto era simple, un mejor futuro. Pero el contenido era peor. Una carta de recomendación para el proyecto de Celeste. Un respaldo entusiasta de su visión. Un reconocimiento sutil, pero claro, de que su estrategia no solo era sólida. Era inspiradora. Lucas cerró la laptop. Su pulso se aceleró. El daño se intensificaba. Los inversionistas que alguna vez colgaban de cada una de sus palabras ahora giraban hacia la mujer que él había descartado como irrelevante. Jazmín entró en la oficina en silencio, una vez más sintiendo la tensión. ¿Y ahora qué?, preguntó. Lucas la miró. Los ojos enrojecidos. La mandíbula apretada. Ahora descubro quién soy sin ella. Jazmín entornó los ojos. ¿Y quién es ese? Lucas no respondió. Porque, por primera vez en su vida, no lo sabía. La mansión ya no se sentía como un santuario. Las paredes, que antes resonaban con risas y promesas susurradas, ahora devolvían solo tensión y silencio agrietado. Lucas deambulaba por los pasillos como un fantasma de sí mismo. Cada rincón le recordaba el imperio que una vez había comandado con certeza. Los cuadros que adornaban los pasillos. Los pisos de mármol pulido. La lámpara de cristal que brillaba sobre la escalera en espiral. Nada ofrecía consuelo. Todo era un monumento a su arrogancia. Un recordatorio de que el poder, sin conciencia, no es más que una cuenta regresiva hacia el colapso. Y ese tic-tac. Ahora sonaba más fuerte. Más rápido. Más insistente. Jazmín ya no hacía preguntas. Se movía por la casa con la actitud de alguien que conocía el final de la historia, pero no quería decirlo en voz alta. Ya no buscaba su atención.
Ya no intentaba provocarlo. Ni buscar consuelo. Se había refugiado en sí misma. En modo supervivencia. Calculando su próxima jugada en silencio. La mujer que una vez se enroscaba en él como seda. Ahora parecía envuelta en su propia armadura. Distante. Reservada. Inaccesible. El aire tenía una quietud distinta allí, como si incluso el silencio se negara a perturbar la memoria de lo que alguna vez fue. Lucas avanzó lentamente, sus pasos resonando como ecos de alguien que ya no existía. Nada en esa habitación había cambiado desde que Celeste se marchó. La colcha perfectamente extendida. Las almohadas ordenadas con precisión quirúrgica. El joyero cerrado, aún brillante. El tocador con la huella tenue de un frasco de perfume ya ausente. Parecía un altar. Se sentó al borde de la cama. Su mano rozó el edredón, como si aún pudiera encontrar calor en él. Pero estaba frío. Todo estaba frío. Su mirada se detuvo en el espejo del tocador, donde recordaba haberla visto cientos de veces. Cepillándose el cabello. Aplicando su labial favorito. Sonriendo, a veces. Callada, otras. Y él, tantas veces, de pie en la puerta, ya con la mente en la próxima reunión, ya desconectado de ese momento. Siempre creyendo que había tiempo. Siempre creyendo que ella estaría ahí. Pero no lo estuvo. Y no lo estaría de nuevo. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las manos. Todo lo que había construido, todo lo que creía intocable, se desmoronaba sin que nadie tuviera que empujar. Bastó con que Celeste dejara de sostenerlo. Y ahí, en esa habitación congelada, lo entendió finalmente. No fue que ella se fue de pronto. Ella se fue lentamente. Un gesto no escuchado. Una voz ignorada. Un lugar en la mesa que dejó de ocupar. Un consejo que no se pidió. Una mirada que ya no encontraba retorno. Y cuando se fue por completo. Lo hizo con todo. Su dignidad. Su claridad. Su plan. Lucas se quedó allí, inmóvil, como si el tiempo lo hubiera alcanzado por fin. Sabía que cuando se levantara de esa cama, el mundo no le devolvería su lugar. Porque su lugar ahora tenía otro nombre. Otra voz. Otra visión. Celeste Langston. Y ya no era su sombra. Era su reemplazo. Lucas unfolded the letter with trembling hands, the weight of its presence pressing against his chest before he even read a single word. Her handwriting was unmistakable, precise, calm, and hurried. The kind of script that carried intention. He drew in a shallow breath and began to read. Lucas. By the time you read this, imagine the house is quieter than it's ever been. You've probably gone through 100 thoughts, some defensive, some angry, maybe even some regretful. I didn't tell if this for any of those versions of you. I'm writing to the man in before all this. The man who once stayed up all night with me to finish a proposal we weren't even sure would get seen. The man who laughed with his whole chest, who kissed my shoulder between emails, who once said, let's build a life, not just a business. I've missed that man more than I can say. But somewhere along the way, that version of you got replaced. Not overnight. Slowly. And with every change, I stayed a little longer, convinced that if you just waited, if you just loved harder, you'd see me again. But you stopped looking. You stopped listening. And in time, I stopped speaking. You didn't lose me in a moment, Lucas. You lost me in pieces. In missed dinners. In cold silences. In celebrations where I stood beside you, not as a partner, but as a prop. But here's what I need you to understand, I'm not writing this out of anger. I'm writing it because, despite everything, I still wish for your healing. I hope you stop mistaking noise for purpose. I hope you realize that power means nothing if no one is standing beside you to share it. And I hope, truly, that you find your way back to being someone who don't just command rooms,
but actually fills them with meaning. As for me, I'm no longer waiting. I'm walking forward. Building something not from revenge, but from rebirth. Not to prove your own, but to prove to myself that I was never invisible. And maybe someday, if our paths cross again, we meet not as who we were, but as who we became after we broke. Take care of yourself, Lucas. You need more than strategy now. You need truth. Celeste. Lucas stood in the middle of the room, the letter in his hands, feeling more exposed than ever in front of any boardroom, press conference, or negotiation table. There were no deals to solve here. No contracts to revise. No audience to convince. Only the hollow edge of a life that let slip away, one choice at a time. And for the first time, I wasn't sure how to move forward. Not as the CEO. Not as the powerful man everyone on the revered. But as someone stripped of the illusion, left with nothing but truth. A truth that stared back at him in her final words. And it was in that quiet, in the perfumed aether of the rooms she had once made a home, that Lucas realized. He hadn't just lost Celeste. He had lost himself. Who said to each of his decisions now to oak meetings without him, moved strategies forward without seeking his voice, and adjusted loyalties without blinking. The shift and been sudden, it had been stealthy, patient, strategic. And now, the only thing left was the edge of a name that no longer carried weight. Lucas sat in what was said to be his boardroom the day after the acquisition was finalized, a silent observer in a space on the ruled. The chair at the head of the table was occupied by someone else now, someone younger, eager, polished, and not even particularly interested in him. He wasn't escorted out. That would be made it feel more personal. Instead, he had been allowed to sit in the back, irrelevant, ignored. The irony wasn't lost on him. He had spent years believing that power came from presence, being the loudest voice in the room, the sharpest dresser, the mind with the boldest ideas. But the new world wasn't built on volume. It was built on vision, on adaptability, and most damning of all, humility. Celeste at all three. And now she had what once was his. He left without speaking. Back at the mansion, the all seemed to stretch longer than before. The place felt cavernous, each room echoing with memories rather than sound. He wandered into the kitchen and stood in front of the coffee machine, unsure of whether he was making coffee or just holding on to routine. It no longer mattered. The house was still full of beautiful things, marble countertops, high ceilings, imported art. But without people, without purpose, it was just an echo chamber of a life lived for their own reasons. He returned to the master bedroom and sat on the edge of the bed again, letter still in the top drawer, and let since the night first to open it. He didn't need to read it again. It lived in him now. Celeste had said she never wanted to compete with him. And yet, she had outpassed him. Not because she chased success harder, but because she understood it differently. She hadn't built an empire to prove anything. She built it to preserve herself. One evening, as snow fell outside like a soft curtain, Lucas opened his laptop. Not to write an email. Not to fight a merger. Not to check projections. He opened a blank document. And stared. For a long time. Then, slowly, he began to type. Not for anyone else. Not for a press release or a pitch. Just for himself. He built something that looked like power but had no soul. He loved someone who gave me everything, and didn't see her until she was gone. This isn't a confession. It's a reckoning. He didn't know where the words were going. But for the first time in years, he wasn't speaking to an audience. He was speaking to himself. It didn't need to. Celeste had no interest in symbols of power anymore, no need to impress or dominate. What she had now was real. It was hers. And for the first time in a very long time, she felt completely aligned with the life she was living. She looked down at the baby sleeping in her arms,
his breathing soft and rhythmic, his tiny presence grounding her more than any empire ever could. This was what legacy meant. Not names on buildings or seats at boardroom tables. This. A life born from truth. From choice. From freedom. She stepped back from the window and walked slowly through the apartment. On the table sat her laptop, a fresh stack of documents beside it, proposals, strategies, projections. Her new venture was thriving. Backers were not only invested in the numbers but in her vision. A vision rooted in sustainability, purpose, balance. Cole had become a trusted partner, not just in business, but in respect, someone who saw her clearly, who never tried to outshine her, only stand beside her. He didn't try to fill a space that wasn't his. He just made a space with her. There was no rivalry, no performance. Just partnership. Celeste reached the nursery and placed her baby gently in the crib. Stirred slightly, then settled again. She stood there for a moment, watching him sleep, before pulling the small, folded note from her pocket, the last one she would ever write about Lucas. She'd never sent it. It wasn't meant for him. It was meant for closure. You always said you wanted to be unforgettable. But you made it so easy to walk away. It wasn't had that ended was. It was the silence you filled with absence. She placed the note in a box tucked away in the closet, alongside a few old photos and keepsakes from a life that had already been lived and let go. It wasn't denial. It was integration. That chapter mattered. It shaped her. But it no longer defined her. Outside, the city moved on, unaware of the quiet revolution happening in that apartment. It gave up the noise. But it didn't need to know. Not every transformation announces itself. Some simply began. And for the first time in her life, she didn't feel like she had to explain herself to anyone, not to a partner, not to a boardroom, not to the world. She had nothing to prove. Because everything she needed was already here. In the gentle rhythm of her son's breath against her chest. In the warmth of a home built with intention, not for approval. In the quiet steadiness of a man who didn't overshadow her light, but sat comfortably in its glow. She didn't need the noise anymore. Ella había sido el ruido alguna vez, empujada al fondo, ahogada por una ambición que no era suya. Pero ahora. Ahora era la melodía. La arquitecta de la armonía. Y mientras Lucas seguiría persiguiendo ecos en una casa que ya no lo reconocía, Celeste escribía nanas en un espacio que latía con propósito. Su imperio no vivía en torres ni en cifras de la bolsa. Vivía en el zumbido constante de la herencia. En el fuego callado de la resiliencia. En la promesa suave y firme de una vida ganada. Mientras el bebé se acomodaba más hondo entre sus brazos, ella besó la coronilla de su cabeza y susurró de nuevo, esta vez solo para sí misma. No soy lo que quedó atrás. Soy lo que se levantó de ello. Y en ese instante, bajo el dorado desvanecido del cielo vespertino, Celeste Langston no estaba reconstruyendo. Ya se había convertido.